Ok, muy buena tarde, profe. Nosotros vamos a presentar nuestros temas sobre la unidad número 3. Somos el equipo conformado por Abner Morales, Eder Gibraín y Jorge Rivera, y un servidor, Ulises Cruz. Entonces voy a presentar unas diapositivas con los temas que me tocaron. El esfuerzo. El esfuerzo es la oposición de un material a ser deformado por la aplicación de una fuerza. Para obtener el valor de este esfuerzo tenemos unas ecuaciones. Dice que el esfuerzo es igual a la fuerza que se le aplica a dicho material sobre el área del mismo. Entonces, para encontrar el área en un eje sólido, la ecuación nos dice que vamos a multiplicar pi por el diámetro del eje elevado al cuadrado sobre 4. Y para encontrar el área de un eje hueco, vamos a ocupar esta ecuación. Pi sobre 4 por la resta del diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Estos valores de área los sustituiremos aquí, entonces dividimos la fuerza que se aplica al material sobre el área del mismo y nos va a dar el valor del esfuerzo. La deformación es el efecto sobre un material cuando es sometido a una fuerza, principalmente fuerzas axiales. Las ecuaciones que tenemos para la deformación la deformación es igual al esfuerzo, que lo calculamos previamente por la longitud del material, sobre el módulo de elasticidad del material. Este módulo de elasticidad lo podemos encontrar en las tablas de propiedades mecánicas de los materiales, viene dado en gigapascales. El otro método, la otra ecuación para obtener el mismo valor, la deformación, es multiplicar la fuerza ejercida sobre el material por la longitud del mismo, dividido entre el módulo de elasticidad por el área del mismo. Cualquiera de estas dos ecuaciones nos dará el valor de la deformación. La torsión es la deformación que presenta un eje circular al ser sometido a una fuerza rotativa. Cada que un eje circular es sometido a una fuerza rotativa, valga la redundancia, se genera un ángulo de torsión, una cantidad, se tuerce cierta cantidad de grados. Para obtener ese ángulo de torsión, la ecuación es el torque que se está aplicando a dicho eje por la longitud del mismo sobre el módulo de rigidez del material, que viene igual en gigapascales y lo encontramos en la tabla de propiedades mecánicas de los materiales, por la constante J. La constante J, a continuación voy a mostrar cómo la obtenemos. Para un eje sólido, podemos obtenerlo de dos maneras, ocupando el radio del eje o el diámetro del mismo. Si ocupamos el radio, basta con multiplicar pi por el radio elevado a la cuarta potencia sobre 2. Y si ocupamos el diámetro, vamos a multiplicar pi por el diámetro a la cuarta potencia sobre 32. Con eso obtenemos el valor de J para los ejes sólidos. Para los ejes huecos, podemos ocupar de igual manera el diámetro exterior e interior o los radios interior y exterior. El exterior se medirá desde el centro hasta la corteza exterior del eje y el interior desde el centro a donde inicia la parte hueca del eje. Entonces, la constante J para tomar los radios la obtendremos multiplicando la división de pi sobre 2 por la diferencia del radio exterior elevado a la cuarta menos el radio interior elevado a la cuarta. La otra ecuación es dividiendo pi sobre 32 y multiplicado por la diferencia del diámetro exterior elevado a la cuarta menos el diámetro interior elevado a la cuarta. Dicho valor de la constante J la sustituimos en esta ecuación y obtendremos el ángulo de torsión para el eje que estemos analizando. El esfuerzo cortante máximo es el esfuerzo máximo antes de que ocurra la ruptura del eje. Y es importante recordar que la ruptura del eje siempre se produce en la parte exterior, en las moléculas de la cara exterior de los ejes, ya sea hueco, ya sea sólido. La ecuación que tenemos para encontrar el esfuerzo cortante máximo para un eje sólido, de igual forma tenemos dos ecuaciones. La primera, podemos multiplicar 2 veces el torque que se le está ejerciendo al eje sobre la multiplicación de pi por el radio elevado al cubo.
O podemos ocupar el diámetro, multiplicaremos 16 veces el torque aplicado al eje sobre la dividido entre la multiplicación de pi por el diámetro elevado al cubo, esto para ejes sólidos. Para ejes huecos, multiplicaremos 2 veces el torque que se le aplica al eje por el radio exterior sobre la multiplicación de pi por la diferencia de el radio interior elevado a la cuarta menos el radio exterior elevado a la cuarta. También podemos ocupar los diámetros, multiplicando 16 veces el torque aplicado al eje por el diámetro exterior sobre la multiplicación de pi por la diferencia entre diámetro interior elevado a la cuarta y diámetro exterior elevado a la cuarta. Ok, pues esos fueron los temas que me tocaron a mí. Concluyo con esto. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, bueno, a mí me tocaron los temas de esfuerzo térmico. Ok, el esfuerzo térmico se denomina esfuerzo, tensión a la fuerza por unidad del área a la que se somete un sólido cuando es sometido a una reacción o a una compresión. Un esfuerzo térmico varía dependiendo de la temperatura del material. Esta prácticamente es de que al presentarse un cambio de temperatura en un elemento, este experimentará una deformación axial denominada deformación térmica. Si la deformación térmica es controlada, entonces no se estará presentando ninguna deformación, pero sí un esfuerzo térmico. Las propiedades térmicas de los materiales. Bueno, se sabe que los materiales cambian sus propiedades conforme a la temperatura. En la mayoría de los casos, las propiedades mecánicas y físicas dependen de la temperatura, la cual, pues, el material, en la cual el material, pues, usa o depende de la temperatura, a la cual se somete durante su procedimiento. Ok. Por otra parte, podemos decir de que el esfuerzo térmico es una tensión o comprensión que se produce en el material que sufre la dilatación o la contracción térmica, pues debido al cambio de temperatura que puede ocasionar que un material cambie sus dimensiones y su forma, dependiendo pues de la temperatura. Si aumenta, generalmente el material se dilata, mientras que si la temperatura disminuye, el material se contrae. Ordinariamente, esa dilatación o contracción es lineal y relacionada con el incremento o disminución de la temperatura. Se describe de la siguiente manera: delta de la temperatura es igual a alfa por el incremento de la temperatura por la longitud, donde alfa es la propiedad de la materia llamada coeficiente lineal de dilatación térmica. Las unidades que miden esta deformación unitaria por el grado de temperatura son de 1 sobre grados Fahrenheit en el sistema inglés y 1 sobre grados Celsius o 1 sobre grados Kelvin en el sistema inglés. El incremento de T es el cambio algebraico de la temperatura del miembro y delta de la temperatura es el cambio algebraico de la longitud del miembro. Okay, casos en donde la deformación es más común, se presentan en los puentes y elementos estructurales en donde la temperatura inicial llega a pasar desde los menos 30 grados Fahrenheit hasta los 150 grados Fahrenheit. Así como también en vehículos y maquinaria
piezas de máquina con calentamiento excesivo, con motores, hornos, controladores, cortadores de metal, trenes de laminación, equipo de moldeo, extrusión de plástico, equipos, procesador de alimentos, compresores de aire y mecanismos industriales. Cabe destacar de que la relación entre el esfuerzo realizado sobre un material por tracción o compresión y la deformación que el material sufre es un cambio constante que se le conoce como el módulo de Young. Bueno, el diagrama de fuerza cortante y momento flexionante. Antes de hablar de los diagramas de fuerza cortante, definamos qué es una viga. Una viga es un miembro estructural que se somete a cargas transversales, o sea, es decir, cargas que actúan perpendicularmente a su eje longitudinal. Las cargas que se aplican a esta viga provocan esfuerzos cortantes y le imparten su figura característica de pandeo o flexión, y esto da consecuencia a momentos flexionantes. Podemos observar dos figuras en la presentación. La primera figura se refiere a cuando la viga está en su posición original sin que se le someta alguna fuerza. Y la siguiente figura vemos cómo cuando ya se le somete una carga axial, vemos la deformación que existe en la cierta viga. Ok. Una fuerza cortante. Prácticamente son fuerzas internas que se generan en el material de una viga para equilibrar las fuerzas aplicadas externamente y garantizar el equilibrio de las partes. Tenemos dos ilustraciones. En la primera ilustración podemos observar las partes de una viga en el cual están completamente equilibradas de izquierda a derecha. En la siguiente ilustración tenemos los signos que representan la fuerza cortante. Tenemos que es un lado positivo cuando la primera carga se le aplica por debajo de la viga y la segunda carga se le aplica por encima de la viga. Para ese caso, la fuerza cortante es positivo. El otro caso que tenemos es cuando la primera carga se le aplica encima de la viga y la segunda carga se le aplica por debajo de la viga, entonces podemos decir que la fuerza cortante es negativa. Momento flexionante son los que hacen que la viga asuma su figura característica, curvada o flexionada, desarrollada por la aplicación de cargas perpendiculares a la viga. Tenemos dos imágenes nuevamente, una flexión positiva donde podemos observar que la viga hace un movimiento en U hacia arriba y tenemos otra curvatura que es negativa donde la viga hace el movimiento, bueno, la flexión hacia abajo. Diagrama de fuerza cortante, pues prácticamente es la gráfica en donde en el lado vertical se presenta el valor de la fuerza cortante en cualquier sección de la viga, y el diagrama de momento pues es la representación gráfica de las distribuciones correspondientes al momento flexionante de una viga. Tenemos un ejemplo de ambos tipos de diagramas en las cuales podemos observar que en el primer diagrama está completamente equilibrada y en el segundo diagrama, que es la del momento flexible, vemos de que la viga está pandeada en negativo. Ok, la desflexión de vigas. En esta figura que se muestra, se ve una viga que está perpendicular al eje y se ubica en el plano de la simetría de la sección. El elemento de la viga mostrado en esa figura se deforma de tal manera que cualquier punto de una sección transversal entre los puntos se desplaza prácticamente paralelo a las cargas. Estos desplazamientos pues, se denominan como deflexión o flechas, deflexiones o flechas del momento. Al estar estas cargas ubicadas en el eje principal de la inercia, hace que las secciones transversales se desplacen verticalmente, como podemos observar
en las flechas que tenemos en rojo. Bueno, antes de aplicar lo que son las cargas, en la superficie neutra se encuentra ubicada en un plano horizontal. Luego de aplicar las cargas, en la superficie neutral se transforma en una curva, como podemos observar en estas ilustraciones. El plano neutral mantenemos sin cargas, la viga está en su posición original. Cuando ya hay carga, vemos que se deforma y pues a eso se le conoce como deflexión en vigas. Por mi parte sería todo en cuestión a los temas que me correspondieron. Bien, a continuación yo voy a presentar los siguientes temas que son método de elemento finito, método de la matriz de rigidez y método de colocación. Bueno, el método de elemento finito es un método que sirve para hacer análisis y mejorar la calidad de los productos o piezas. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, gracias a los softwares que son de tipo CAD, diseño asistido por computadora, como lo son SolidWorks, AutoCAD o CATIA, pues podemos hacer análisis en piezas más eficientes, más exactas. Y bueno, este método pues nos dice o nos habla de que cuando una pieza que es sometida a cargas se llega o se subdivide en partes más pequeñas, conocidas como elementos. La división en pequeños elementos es un problema complejo y gracias a los software pues la computadora puede hacer las tareas con eficiencia, ¿no? Ahora bien, en la imagen que tenemos aquí, bueno, las figuras que tenemos a continuación, las voy a hacer un poco más grandes. Ahí están. Tenemos tres figuras. Esta figura son las mismas. Es un puente. Es un ejemplo nada más para que entendamos un poco del concepto de este método. Y tenemos tres figuras que están divididas de diferente manera. La primera, como se puede apreciar, está dividida en elementos más grandes, o sea, hay menores elementos en esta figura. Y en esta última figura, en esta de aquí, bueno, nuestra tercera figura, está dividida en elementos más pequeños, hay mayor cantidad de elementos en la tercera figura. ¿Qué quiere decir o a qué voy con esto? Entre mayor número de elementos exista en una figura, mayor va a ser la precisión o el análisis que se llegue a realizar. Y entre menor sea el número de elementos, pues no vamos a tener un análisis exacto, ¿no? Un análisis preciso. Sin embargo, va a ser un análisis aproximado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Permítanme tantito. Ahí está. Aquí tenemos otra imagen. Aquí tenemos otra imagen, el cual nos divide cómo es que se divide la pieza, ¿no? Se divide mediante elementos y nodos. Los elementos pues, son la cantidad de partes en la que se puede, digamos, dividir la pieza, y los nodos, que son la parte en las cuales se unen los elementos, ¿no? Ahora bien, ¿qué propone este método? El método propone que de un número infinito de variables desconocidas, o sea, por más que esté dividido nuestra pieza, pues sean sustituidas por un número limitado de elementos de comportamiento bien definido. Como el número de elementos es limitado, son llamados elementos finitos, por eso se llama este método. Sin embargo, como ya lo mencioné,
las ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento físico no se resolverán de una manera exacta, como ya lo había mencionado, sino aproximada. Sin embargo, cuanto menor sea el tamaño y mayor el número de elementos en una malla, más precisos serán los resultados de los análisis. Una malla, pues, es básicamente la cantidad de elementos, o básicamente la forma en que está dividida nuestra pieza, o subdividida nuestra pieza. Ahora bien, ¿cómo funciona el método? El método básicamente puede ser aplicado en la resolución y diagnóstico de problemas, ya sea de un análisis estructural para la obtención de desplazamientos, deformaciones, torsión y tensiones. También permite representar diferentes escenarios y evaluar el rendimiento de la pieza en base a su resistencia o rigidez. Incluso también las variaciones del método de los elementos finitos permiten hacer análisis térmico, acústico, dinámico o incluso electromagnético. Pero eso ya dependiendo, pues, del software que se esté manejando, que se esté empleando, ¿no? Bueno, eso es básicamente en lo que consiste el método de elementos finitos. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema es método de la matriz de rigidez. Ok, ¿en qué consiste este método? Recordando la figura anterior, ahorita se las voy a mostrar, esta figura en donde podemos visualizar lo que es un nodo y lo que es un elemento. El método de la matriz de rigidez nos dice que se obtiene mediante ensambles de las matrices elementales. Ahora bien, en la figura de la izquierda, la voy a acercar un poco, permítanme tantito, ahí está, ahí está. Podemos observar un ejemplo simple de estructuras modeladas mediante barras. Los nodos vendrían siendo los puntos de color azul y pues las barras las líneas. Entre cada nodo existe una matriz de rigidez, o en este caso en cada elemento, ¿no? Que será señalada con la letra K, una matriz de rigidez. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Todas las matrices de rigidez tienen una posición dentro de una matriz de rigidez global. ¿Qué quiere decir? Que K1, K2, K3, K4, como se muestra en la imagen, van a ir a una matriz de rigidez global, que vendría siendo como esta, ¿no? Eso es un ejemplo. Ahorita voy a poner otra imagen para que más o menos visualicen a qué me refiero. La matriz de cada elemento se puede mencionar como las ecuaciones de equilibrio, ¿no? O sea, de la forma en que actúan, ya sea en las interiores y exteriores. ¿Qué quiere decir? La forma en que actúan, ya sea en los nudos o en los elementos, como se muestra en la figura de la derecha. Ok. Aquí ya podemos visualizar lo que es nuestra matriz de rigidez global. Aquí podemos conformar, bueno, nos dice que, voy a acercar tantito nuevamente la imagen, la diapositiva, en esta parte, lo que es F igual a K por D. Aquí nos dice que podemos conformar un sistema de ecuaciones donde la matriz de rigidez, que es K, multiplicada por un vector de desplazamiento o movimiento, que es D, y que este se iguala a un vector de fuerzas, que vendría siendo F, ¿no? Básicamente, dicho ensamblaje que se realiza
considerando el equilibrio de fuerzas y momentos en su caso, que actúan sobre cada nudo de la estructura. De ahí el nombre de equilibrio con el que también se denomina el presente método de cálculo. Las ecuaciones pues se representan en ese sistema global, ¿no? Bien, pasando a nuestro siguiente tema y último, aquí está, método de colocación. Muy bien, este método es un poco más complejo, pero nos habla de que es un procedimiento matemático, ¿no? Un procedimiento matemático basado en la minimización de error aplicado para los métodos de colocación por puntos. Por puntos y colocación por subdominios. Ok, este método se impone que el residuo sea nulo en n puntos del dominio y en los puntos del contorno donde se hayan impuesto condiciones naturales de borde. También esto es equivalente a adoptar como funciones de ponderación a las funciones de delta Dirac. Ahora, ¿qué es una función de ponderación? Es un modelo matemático utilizado cuando se realizan suma de integral o promedio. Y lo que es la función delta Dirac, la función que tiende a infinito cuando x es 0 y para cualquier otro valor de x es igual a 0. Bueno, eso nos habla de la primera fórmula. Bueno, lo que les acabo de platicar es de base en la primera fórmula, la primera imagen, las que están escritas en negro. Y la segunda, pues es básicamente la sustitución que queda como en la siguiente, la sustitución que queda, ¿no? Donde intentaremos igualar esta ecuación a 0 en los puntos de interés para tener una buena aproximación de la ecuación continua. Y también en la siguiente ecuación se estableció el área que se podría calcular con la siguiente expresión, ¿no?, que se muestra ahí. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Mi compañero Jorge presentará los últimos temas. Perdón. ¿Qué tal, profesor? Soy Jorge Rivera y a mí me tocó exponer el método de subdominios. Bueno, el método se basa en dividir el cuerpo o estructura del dominio en un medio continuo, sobre el que están definidas ciertas ecuaciones integrales que se caracterizan por el comportamiento físico del problema. Bueno, ese dominio o discretación del elemento finito, primero el dominio, por ejemplo, la circunferencia, en este caso un círculo. En este caso no contamos con un círculo, pero sí con una estructura ya definida. Se representa como un conjunto de número finito n y cada de subdominios, denominados segmentos lineales. En este caso se generará una malla. La malla se genera a través de nodos y consta de miles, incluso centenares de miles de puntos. La información sobre las propiedades materiales y otras características del problema se almacena junto con la información. Bueno, prácticamente tenemos algunas figuras donde podemos ver que a través de la unión de puntos podemos crearlas. Y también nos dice que el conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio. Y lo que mencionábamos que es una discretación. Y dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados nodos. Los nodos son adyacentes y pertenecen al mismo elemento finito. Además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito pertenecerá a varios elementos. En, en este caso de los modelos finitos,
nos permite obtener la formulación y el uso libre de figuras geométricas este, de enmayado, en donde las triangulaciones son las que tienen una fuerte tendencia. En este caso es lo que mencionábamos. Por ejemplo, la triangulación podría ser un tetraedro, un prisma o un hexaedro. Y también lo podemos ver en la imagen que prácticamente las triangulaciones son los que pertenecen más, ya que llegan a tener un fácil dominio a la hora de realizar las ecuaciones. Nos dice también que el elemento seleccionado para el análisis o será también n número de nodos. Y bueno, prácticamente esto es una explicación de lo que es el método de subdominios. El siguiente punto es el método de Garlekin. Y dice que en matemáticas el área del análisis numérico de los métodos de Garlekin son una clase de métodos para convertir un problema de operador continuo como una ecuación diferencial en un problema discreto. Para ello tendremos distintos tipos de formulaciones, ya que lo podremos resolver a través de distintas ecuaciones. Y dice que los elementos finitos son funciones afines, son derivadas que por lo tanto algo patológicas, en primera serán constantes atrosos, es decir, similares de unas de otras, y una manera de regularizar estas derivadas es mediante el método de Harlequin. Si bien este método es completamente general y puede emplearse en funciones de cualquier tipo, no contamos con las segundas derivadas. Y bueno, para ello tendremos que utilizar distintos tipos de ecuaciones. Había una ecuación de Galeckin que por ahí encontré y bueno, prácticamente esta es una breve explicación de lo que es el método de Galeckin. Y como un último punto tenemos los mínimos cuadrados, que es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización matemáticas, ya que dado un conjunto de pares ordenados, la variable independiente o variable dependiente de la familia de funciones se intenta encontrar la función continua dentro de dicha familia que mejor se aproxime a los datos. Un mejor ajuste se podría decir de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. Bueno, y todos los elementos o segmentos líneas son igual de longitud en algunos casos. Y las ecuaciones del elemento típico se aísla y se requieren sus propiedades, por ejemplo, longitud, y se calculan por algún medio apropiado, ya que todos nuestras discretaciones del elemento pues tendrán diferentes tipos de mediciones donde lo que se trata o lo que se pretende es reducir nuestro, nuestro elemento a los mínimos errores posibles. Y bueno, esto es todo de mi parte.